El suicidio. La primera vez que lo intenté tenía 19 años o 20, ya no me acuerdo. Y era sencillamente porque yo no me amaba. Yo pensaba que si ese man no estaba en mi vida, yo me iba a morir. Y me acuerdo que él me había dicho como ya terminamos y no sé qué. Y era el papá de mi hijo. Y yo me había escapado de mi casa a los 17 y todos me lo habían advertido. Y yo decía, yo no me devuelvo a mi casa ni a bala. O sea, yo no voy a llegar a decirle, mamá, tenías razón. Y cuando él me dijo, ya esto se acabó, yo me acuerdo que no paraba de llorar y entré al baño y lo primero que vi, me lo tomé, que fue un veneno de ratas a mis 19, creo. Terminé en una clínica, bueno, 1000 cosas, psiquiatra, lavado, no sé qué, pum, pum, pum. Luego, cuando caigo en depresión nuevamente como a mis 25 o 6 años, ahí yo dije, yo me quiero morir. Yo no le encontraba sentido a la vida. Tenía un hueco acá y justo acá es el plexo solar. En ese momento yo no sabía de eso, que es nuestro centro energético, el que nos da la voluntad, donde se encuentra ese poder para lo que tú vienes a expresar al mundo y dar al mundo. Y pues yo lo sentía vacío, yo sentía un hueco horrible, me dolía, no me gustaba estar viva, me tomaba pastillas para dormir, las mezclaba con un vino para estar siempre como dormida, en vida, pero nunca se me llegó a pasar por la mente que existía una forma de cambiar todo eso. Yo simplemente decía, yo esto no lo puedo manejar, la vida se me hace fatal, o sea, no quiero vivir, y siempre buscaba como, ¿qué hago? Pero me daba mucho miedo que mi hijo sufriera por algo que yo hiciera así de feo. Y pues pasó lo que te digo que es como mi momento de iluminación, mi batazo, y me pusieron un angelito también en el camino que fue a mi casa y me dijo, ven, yo te ayudo, te enseño a orar. Y yo, orar, ¿qué es eso? Yo no creía en nada. Ahora no tengo ninguna religión, mi religión es el amor, pero pasé por todas las religiones porque yo estaba en la búsqueda de encontrar una fuente que me nutriera. Ya entiendo que el cambio, que todo eso era una invitación al cambio y que vivir sí es chévere. Solo que hay que hacerse responsable de la vida y que a eso vine, a conocerme, a estar conmigo, a crecer, a evolucionar, a transformar lo que no me gusta, a irme mejor de cómo llegué. Hay mucha gente que está pasando por cosas así. O sea, esto no es como que, ay, me pasó solo a mí. No, eso le pasa a un montón de gente. A mí me escribe cantidad de personas diciéndome, me quiero morir, y siempre por las mismas razones. El man me dejó, el man me engañó, siempre es el otro me hizo. Cuando yo entendí que el otro, no te voy a dar el control a ti de mi vida, el poder de que si tú no estás en mi vida, entonces yo me muero, perdón, eso es falta de amor a mí misma. Cuando yo entendí que soy poderosa, que soy maravillosa, que soy increíble, cuando fui haciendo de Katherine una mujer wow, de la que ahorita me siento orgullosa, digo, qué chévere estar conmigo misma, me disfruto mi soledad, me disfruto estar conmigo, viajar, conocer, experimentar, embarrarla, cometer errores y decir, marica, aprendí. Esa Katherine recibió mucho dinero, pero yo no conocía la gratitud y tampoco conocía el merecimiento ni la abundancia. Yo crecí en escasez, yo crecí pobre. Me acuerdo que yo me despertaba y mi mamá decía, no tenemos para el desayuno. Y yo, ay, yo chiquita, ¿no? Y era como, ¿y qué hacemos, mami? No, pues nos vamos a donde tu tía, no sé quién. Yo le voy a lavar la ropa y le voy a planchar y ella nos va a dar el almuerzo. Entonces, cuando crezco, yo empecé a trabajar desde los 16 años. Empecé en una tienda de ropa primero, porque no había pasado en la universidad. Medicina iba a estudiar, menos mal que no pasé. Y luego ahí conocí a alguien que me dijo, la radio es lo tuyo. Me contrataron en Radioactiva cuando tenía apenas 17 años, en Cartagena, y con lo que trabajé ahí me pagué mi primer semestre de la universidad como comunicadora social y periodista. Y yo empecé a ganar mucha plata desde chiquita, pero yo simplemente era como, sí, o sea, trabajo, gano. Y luego cuando entro a ser actriz, pues empecé a ganar unas cifras impresionantes y me empezó a ir increíble. Entonces llegaban campañas, cosas, pero yo no tenía ni idea de cómo se manejaba el dinero. Para mí era simplemente llega y me lo gasto. Me lo gastaba en ropa que nunca usaba, era shopaholic, como vivía todo el tiempo con ese vacío. Entonces, y si me quedaba sola, yo era, ay, ¿qué hago? No, me iba a un centro comercial a gastar cosas que a veces ni le quitaba la etiqueta.
usaba las tarjetas de crédito muy mal, no tenía ni idea cómo usar las tarjetas de crédito. O sea, era muy inconsciente en todo sentido, le pagaba las cuentas a todos mis amigos que después ni aparecieron. Y cuando ya caigo en este momento de depresión, de oscuridad, ni siquiera me salía trabajo. O sea, porque lo que yo digo en mi libro es, el universo se encarga de quitarte todas esas cosas que te dan como ese control. Y a mí lo que me hizo fue eso, pum, pum, todo lo que supuestamente me daba estabilidad. Y es como, o cambia o se muere. Cuando voy a revisar no tenía para pagar el arriendo, 3 meses de arriendo debía. Era atún y yo... Ok, el atún lo usaba era cuando me tocaba hacer fotos y cosas, comía solo atún con piña para estar así. Y después ya era que me tocaba atún sí porque no hay más. Y no me atrevía a decirle a nadie, el orgullo no me dejaba. Y mira que cuando hice esa rendición, que dije, ya entendí, perdón, ya sé que tengo que cambiar, me quedé dormida y me despertó una llamada de alguien de un canal diciéndome, tienes una plata aquí que no has cobrado, ven por ella, y esa plata me da para vivir como 2 o 3 meses. Y eso fue un milagro. Y a partir de ahí, de una me salió un casting para hacer una película en México, me fui a México, me llevaron como una reina. Yo dije, wow, espera, ok. O sea, me están dando una nueva oportunidad, esta vez tiene que ser todo diferente. ¿Cómo lo hago? Y por eso busqué ayuda, por eso empecé a hacer todos esos cambios, porque yo no quería volver a estar en el hoyo otra vez. O sea, la Katherine de ahora digo, muy bien. Ya tengo crédito en los bancos, ya me ofrecen créditos, ya tengo tarjetas que las manejo súper bien y digo, entonces voy a hacer esto, pago acá y no sé qué, pum, pum. Es bonito, o sea, me tocó aprender a las patadas, pero aprendí. Que salen que yo sufrí de alcoholismo, yo no sufrí de alcoholismo, yo rumbeaba, normal, pero yo no era la vieja que tomaba todos los días, o sea, no, eso no fue eso, qué bueno que lo preguntaste, porque es que salen todos que fue alcohólica y que le quitaron la custodia a su hijo. Eso es una vil mentira que publicó una revista que ni siquiera investigó. A mí jamás me han quitado la custodia de mi hijo, simplemente el papá me dijo, lo mejor es que esté conmigo. Y en ese momento justo que yo estaba pasando, y en ese momento sentí que fue lo peor que me pudo pasar, ahora digo, fue lo mejor que me pudo pasar, no solamente a mí, sino a mi hijo. Porque gracias a eso, mi hijo pudo compartir con su papá y yo pude encargarme de mí. Si Alejandro no se hubiera ido con el papá, yo no hubiera tenido el espacio, el tiempo, para poder darme cuenta que yo tenía que ser mi propia madre, que tenía que encargarme de mí. Y poder, por ejemplo, irme a ese viaje a protagonizar esa película en México, que lo que más yo entendí ahí, yo dije, esto está raro, porque es que descansaba demasiado. O sea, si grababa una vez a la semana, era mucho. De resto, me la pasaba caminando por las calles. Ahí fue cuando encontré el yoga, empecé a hacer yoga en México. Mucha conexión con los ángeles, mucha soledad, y solo en la soledad es donde tú realmente puedes hacerte las preguntas incómodas, donde te puedes conocer a ti mismo, no en el ruido. Y cuando me llevaron a México, yo siento que me llevaron fue a eso. Entonces creo que todo lo que le sucede a uno en la vida tiene un porqué, pero siempre estamos preguntando tiene un para qué. Siempre preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí? No, es ¿para qué me está pasando esto? Y en ese momento fue perfecto que eso pasara, solo que en ese momento lo veía como lo peor que me podía pasar en la vida, obvio, y mirando al papá de mi hijo como lo peor. Ahora le digo, gracias. Creo que es de las cosas más bonitas que me ha pasado el remiendo con mi papá, porque crecí con resentimiento contra mi papá, porque por lo general escuchamos siempre la versión de la mamá cuando venimos de familia donde yo me crié con mi mamá y mi hermano. Y mi papá, pues lo vi muy poco cuando estaba chiquita, y yo escuchaba, era lo que mi mamá me decía, que no llegó, que se fue donde los otros, que no sé qué. De eso hablo en el libro y lo que eso implicó en mí. Porque en ese momento yo siempre llegué a pensar que yo no era suficiente. Porque mi pregunta era, ¿y por qué yo no y ellas sí? Que eran mis otras hermanas del otro matrimonio de mi papá. Entonces, cuando empecé a hacer este remiendo, hice una lista de preguntas que tenía desde chiquita para mi papá. Y lo llamé y le dije, quiero reunirme contigo en Bogotá. Mi papá vive en la costa, en Barranquilla. Y me senté con él una por una. ¿Qué pasó ese día que no llegaste? Yo me quedé esperándote, yo estaba no sé qué, ¿por qué no llegaste? El día que supuestamente me ibas a mandar la ropa no sé qué y nunca llegó la ropa de diciembre. O sea, cosas así como mi mamá me dijo que no sé qué, ¿Por qué nunca viviste con nosotros? ¿Por qué no llegabas? Bueno, 1000 cosas. Y lo bonito fue darme cuenta que lo que mi mamá me había dicho era su versión.
Mi papá tenía otra versión. Y que mi papá estaba aprendiendo a ser papá. Lo casaron a los 18 años, porque dejó embarazada a su novia, su primer matrimonio. Entonces era como, me contó toda su historia, y conocer su historia hizo que yo parara de juzgarlo. Y a partir de ahí fue increíble, porque haciendo eso pude tomar la decisión de divorciarme, de hacer mi primer divorcio. Yo me fui de la casa muy chiquita, yo me escapé a los 17, a los 18 ya estaba metida en un matrimonio, fui mamá a los 20, o sea, todo así como que voy a hacer todo lo que me dijeron que tengo que hacer para ser feliz. Check, familia, matrimonio, hijo, no sé qué. Y cuando mi papá, digo como que vuelve a mí, cuando siento que tengo papá, el inconsciente de una me dijo, ya no tienes que estar en ese otro lugar, porque esa primera relación era un padre que yo estaba buscando inconscientemente. Y ahí fue cuando me divorcié la primera vez. De mis 2 divorcios, ¿qué he aprendido? He aprendido momento de silencio. Pues una de las cosas que he aprendido, y que lo dejé en mi libro, porque justo estaba escribiendo ese capítulo, y me acuerdo que estaba escribiendo como de mis relaciones fallidas y de las tusas, que eso es un capítulo que hay en el libro sobre las tusas y lo que aprendí de las tusas. Y en ese momento termino de escribir esa microdosis, capítulo, y empiezo a llorar y me doy cuenta que me tenía que divorciar, escribiendo el libro. Y fue, wow, ya no te puedes hacer la loca, porque tú estás escribiendo esto y tienes que ser coherente con lo que le estás diciendo al mundo. Tú no le puedes decir a esas mujeres, vayan, sean valientes, salgan de donde no quieren estar, no sé qué, se puede empezar una y otra vez, cuando yo no lo estaba haciendo. Y ahí lo que hice fue buscar terapia, ayuda, porque yo no sabía hacerlo sola. O sea, no me sentía culpable porque sentía que le iba a hacer daño a otra persona. Y ahí dije, ok, aplica lo que estás diciendo, aplica, mi amor. Y era, no puedes poner a alguien primero que a ti misma. El otro va a sufrir, sí, pero ¿y tú? Tú estás sufriendo porque estás donde no quieres estar. Entonces aprendí de esos 2 divorcios que uno sí puede decir, hasta aquí llego, gracias, este ciclo ya se cumplió y voy a empezar de nuevo. Uno sí puede ponerse sus alas 1 y 1000 veces. Uno sí puede, pero no tienes que quedarte en una relación donde no quieres estar por el resto de tu vida, porque te toca, no nos toca nada. Lo único que es cierto es que nos vamos a morir algún día. Entonces, hay que ser valientes. Aprendí también que ya no puedo seguir rehabilitando gamines, que ya tengo que tener un detector así, red flag, gracias, next. Aprendí eso. Jugué mucho a ser la salvadora, la rehabilitadora de gamines, ay, yo lo voy a cambiar, ay, yo le voy a ayudar, y lo hice. O sea, mi trabajo lo hice muy bien. O sea, en este momento son seres así increíbles, maravillosos, que están listos para que, mejor dicho, hagan casting con todas las mujeres más divinas, espectaculares, porque son manes increíbles, y me acabo de divorciar de uno absolutamente wow. Pero no era el man para mí en este momento. Y escribiendo el libro fue que me di cuenta, yo soy una rehabilitadora de gamines. Me llegó, que ese sí que me puso a sufrir, porque me dejó cuando yo estaba súper enamorada, tragada, y fue como, no, tú me vas a hacer daño, no. Y salió corriendo y me dejó. Otro llegó con problemas de alcohol y con problemas de drogadicción, y yo dije, yo lo tengo que ayudar, yo lo voy a salvar. El man ahora es maratonista, es un alto ejecutivo de una superempresa, es un ser absolutamente sobrio, que no se toma un solo gramo de nada, ni se mete nada. Tengo otro que llegó con, yo así haciendo mis cuentos, otro que me llegó con cáncer, y yo dije, no, pues yo, ¿cómo lo voy a dejar? Yo tengo que salvarlo. Y se curó estando conmigo, después me dejó por una reina de belleza. Otro que llegó con un dolor en el corazón porque le habían matado a su hijito de 11 años y tenía problemas de alcohol también. Entonces todos estos seres que llegaron a mí y que yo me quedaba ahí, era porque sencillamente yo necesitaba, eso fue algo que aprendí hace poco, yo necesitaba sentirme valiosa para ellos, porque ellos entonces se volvían unos dependientes de mí,
y yo era su salvadora, y eso se siente muy bien. Y eso lo entendí después. Claro, yo era una dependiente emocional. Como no había tenido la atención de mi papá de chiquita, entonces estos hombres sí se morían porque yo estuviera en su vida, porque yo los estaba salvando. Ya no quiero más de eso. Ya no quiero que salvar a nadie, ya me salvé a mí. Ya entendí que no hay príncipes azules, que hay manes que también están haciendo su proceso. Hay seres humanos hermosos que también se están rehabilitando a sí mismos, que están haciendo su proceso de autoconocimiento. Hay gente súper conectada, que quiere también expandirse, que quiere crecer en conciencia, que quieren tener una vida mejor. Esos son los que quiero en mi vida. Ya no quiero más de lo otro.